60, 70, 80 años de vida, décadas rezando, cumpliendo, siendo fiel, y aún así, hay algo que pocos se atreven a decir en voz alta. Hay un error espiritual muy común que las personas de tu edad cometen, no por maldad, sino precisamente por haber sido tan fieles durante tanto tiempo. Un pecado que no duele porque ya no se siente, que no se confiesa porque ya no se ve, pero que Dios sí recuerda. Quiero preguntarte algo con toda la sinceridad que me permite este momento. ¿Cuándo fue la última vez que saliste del confesionario verdaderamente sorprendido por algo que encontraste dentro de ti? Si tienes que pensar mucho para responder, quédate. Lo que vamos a compartir hoy puede cambiar algo muy profundo en tu vida espiritual antes de tu próxima comunión. Te invito a quedarte hasta el final de esta reflexión. Escúchala con calma, con el corazón abierto. Y si algo de lo que escuches te toca, cuéntamelo en los comentarios. Me importa saber cómo estás. Este canal existe para acompañarte, no para darte sermones, sino para caminar contigo. Si quieres seguir recibiendo estas reflexiones, suscríbete. Aquí hay un lugar para ti cada semana, sin prisa y sin juicio. Comencemos. Pocas personas se dan cuenta de esto, y precisamente porque son pocas, quiero que hoy te detengas un momento y me escuches con atención. Hay un peligro espiritual que no afecta a los que viven lejos de Dios, afecta a los que llevan toda una vida cerca de Él, a los que conocen la misa de memoria, a los que rezan el rosario con devoción, a los que nunca faltaron a los sacramentos, a personas como tú. Quiero hacerte una pregunta sincera. ¿Cuándo fue la última vez que saliste del confesionario verdaderamente sorprendido por algo que encontraste dentro de ti? Si tienes que pensar mucho para responder, o si la respuesta honesta es nunca, entonces lo que voy a decirte hoy es para ti. Llevar décadas en la fe es una gracia enorme. No lo digo por decir, lo digo con convicción. Pero esa misma gracia, si no se cuida, puede convertirse en algo peligroso, una zona de confort espiritual, un lugar donde uno llega a creer que porque ha sido fiel ya no hay nada importante que examinar, que los pecados grandes quedaron atrás, que lo que queda son solo pequeñas imperfecciones, cosas normales, cosas humanas, y ahí, precisamente ahí, es donde está la trampa. El libro del Apocalipsis recoge una carta a una comunidad cristiana que se sentía exactamente así, segura, establecida, sin necesidades visibles. Y Dios le dice con una claridad que estremece, porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No lo dice con crueldad, lo dice porque los ama demasiado para dejarlos dormir. Escúchame bien, Dios no tiene memoria selectiva. Lo que para ti quedó enterrado en el pasado, aquella conversación que hirió a alguien, aquel rencor que aprendiste a llamar distancia prudente, aquella verdad que callaste porque te resultaba más cómodo el silencio, ante Él permanece vivo, no como acusación que te aplasta, sino como herida que todavía espera ser sanada. El Eclesiastés lo dice sin rodeos, Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Lo enterrado no está perdonado, solo está pendiente de ser llevado a la luz. Piensa en esto como una deuda antigua que olvidaste anotar, no porque se haya cancelado, sino porque dejaste de verla en el registro, el acreedor aún la recuerda, y hay algo más que necesito que comprendas, porque es el corazón de todo lo que voy a decirte. El pecado que más nos separa de Dios en la vejez no es el escándalo evidente, es el pecado que ya no reconoces como pecado. ¿Cómo llega uno hasta ahí? No de golpe, ladrillo a ladrillo, acto a acto. Lo que al principio incomodaba la conciencia, una murmuración, un juicio apresurado, un silencio cobarde, con el tiempo dejó de incomodar, no porque dejara de ser falta, sino porque la sensibilidad espiritual se fue reduciendo despacio sin que nadie lo notara, ni tú mismo. El catecismo de la Iglesia lo enseña con precisión. La conciencia puede errar no solo por maldad, sino por negligencia. Y la persona que pudo saber y no buscó saber, que pudo mirar y eligió no mirar, tiene responsabilidad moral ante Dios.
Una conciencia dormida no es una conciencia limpia. Piénsalo así. Hay personas que viven cerca de una fábrica muy ruidosa. El primer día el ruido es insoportable. Al mes duermen con él. Al año ya no lo escuchan. El ruido no desapareció. Ellas dejaron de registrarlo. ¿Hay algún comportamiento tuyo que antes te incomodaba y que ahora simplemente es parte de cómo eres? No te pido que respondas en voz alta. Te pido que te quedes con esa pregunta, porque ahora voy a contarte la historia de una mujer que llevaba 42 años yendo a misa cada domingo y que llegó a un confesionario convencida de que no tenía nada importante que decir. Lo que encontró al detenerse por primera vez a mirar de verdad cambiará la manera en que entiendes tu propia vida espiritual. Hace algunos años, una señora de 68 años se sentó frente a mí en el confesionario la tarde del Jueves Santo. La llamaré Carmen. Carmen llevaba 42 años yendo a misa cada domingo. Nunca faltaba. Conocía a todos en la parroquia por nombre. Ayudaba con las flores del altar, acompañaba a los enfermos, rezaba el rosario en familia. Si alguien en el barrio merecía el título de buena cristiana, era ella. Todos lo sabían. Ella también lo sabía. Cuando se sentó, me dijo con los ojos limpios y las manos tranquilas sobre el regazo: Padre, no tengo nada importante que confesar. Le respondí con calma. Le pregunté cómo estaba su familia. Hubo una pausa pequeña, casi imperceptible. Bien, padre, tenemos nuestras diferencias como toda familia. Le pregunté por su hija, con quien, según me había comentado otra persona de la parroquia, no se hablaba desde hacía casi 3 años. Carmen endureció levemente la mandíbula. Eso es un problema de familia, no es un pecado. Seguí con suavidad. Le pregunté si en algún momento, durante esos 3 años, había hablado de su nuera con vecinas o amigas de manera que pudiera haberle dañado la reputación. La mirada bajó. Le pregunté si había habido momentos en que alguien en su familia necesitaba escuchar una verdad de su parte, y ella eligió el silencio porque era más cómodo. Las manos se apretaron sobre el rosario. 3 preguntas. 3 silencios, 42 años de misa y nunca había cruzado esas 3 puertas. Lo que pasó después es lo que más me conmueve cuando pienso en Carmen. No fue la confesión en sí, fue el momento en que, con los ojos llenos de lágrimas, me preguntó: Padre, ¿cómo es posible que yo no lo hubiera visto? No lo decía con desesperación, lo decía con el asombro genuino de alguien que acaba de encender una luz en una habitación que llevaba años a oscuras. Le respondí lo que creo con todo el corazón, porque nadie te había preguntado de esta manera y tú nunca te lo habías preguntado a ti misma. No era una mala mujer. Escucha esto bien porque es importante. Carmen no era una mala mujer, era una mujer buena que, sin darse cuenta, había aprendido a vivir con sus pecados en lugar de sin ellos. Había aprendido a llamar al rencor distancia prudente, a la murmuración contar la verdad, al silencio cobarde no querer meter más leña al fuego, y lo había hecho durante tanto tiempo que ya no lo veía. Quizás mientras escuchas esto, algo en ti se mueve. Quizás hay una relación en tu familia que lleva meses o años en un silencio que tú llamas así están las cosas. Quizás hay palabras que dijiste de alguien que nunca reconociste como murmuración porque las dijiste bajito entre personas de confianza. Quizás hay una verdad que alguien necesitaba escuchar de tu boca y tú la guardaste, no por misericordia, sino por comodidad propia. No te lo pregunto para acusarte, te lo pregunto porque soy pastor y el trabajo de un pastor no es decirte que todo está bien cuando no lo está, es acompañarte a ver con claridad para que puedas caminar más libre. Carmen no salió de ese confesionario destruida, salió distinta, salió más ligera. Salió con el alivio silencioso de quien finalmente puede respirar hondo después de mucho tiempo. Eso es lo que Dios quiere para ti. ¿Hay alguien en tu familia, un hijo, una nuera, un hermano, un nieto, con quien la relación está rota o fría y en el fondo de tu corazón sabes que una parte de esa distancia tiene que ver contigo? Quédate con esa pregunta, no la esquives. Porque ahora vamos a entender por qué cargas como la de Carmen no son simples problemas humanos, son realidades espirituales, con nombre, con peso y gracias a Dios, con solución.
Ahora quiero que comprendas algo que la fe nos enseña, no como lección de catecismo, sino como verdad viva que tiene peso directo sobre tu vida. San Pablo, escribiendo a los cristianos de Corinto, les dice algo que pocas veces escuchamos explicado con toda su fuerza. Cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor de manera indigna, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Y añade, examínese pues cada uno a sí mismo antes de comer. Pablo no escribe esto para asustar a nadie, no está hablando de criminales, está hablando de personas de fe, personas que se acercan al altar cada domingo y les dice, la comunión no es un gesto automático, es un encuentro con la santidad misma, y ese encuentro exige algo de ti, que llegues con el corazón dispuesto a ver la verdad, no solo a cumplir el ritual. Carmen comulgó durante 42 años, llegaba al altar con devoción genuina, con el corazón en paz, porque había aprendido a vivir sin sentir el peso de lo que cargaba, no por hipocresía, por algo más silencioso y más profundo. Su conciencia se había dormido. La Iglesia tiene un nombre para esto. El catecismo enseña que la conciencia puede errar no solo por maldad, sino por negligencia. Cuando el alma deja de buscar formarse, deja de examinarse, deja de preguntar. Y esa ignorancia, cuando pudo evitarse, no exime, acusa. Quiero que entiendas esto con una imagen que nunca olvidarás. El pecado de hábito es como una herida que el alma decide mantener cubierta, no cerrada, cubierta. La piel de encima se ve sana, nadie la nota desde afuera, tú mismo ya no la sientes, pero debajo, sin que nadie la trate, sin que nadie la limpie, esa herida sigue abierta y con el tiempo se infecta hacia adentro, silenciosamente, mientras la vida espiritual exterior continúa como si nada. El rencor que llamas distancia prudente es esa herida cubierta. La murmuración que llamas contar la verdad es esa herida cubierta. El orgullo que llamas dignidad y el silencio cobarde que llamas no querer hacer daño también. Por fuera, todo parece en orden. Por dentro, algo lleva años sin recibir el aire que necesita para sanar. Dios no cambia sus criterios con el tiempo. Lo que era una falta a los 30 sigue siendo una falta a los 70. Lo que cambia no es la realidad ante Él. Lo que cambia es nuestra capacidad de verla. Ahora bien, y esto es muy importante que lo escuches con claridad, el llamado a examinar la conciencia no es una invitación a la angustia. No te estoy pidiendo que hagas una arqueología dolorosa de cada momento de tu vida. Eso no es lo que la fe nos pide y no es lo que Dios quiere para ti. Jesús mismo lo dice en el Evangelio de Juan: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad interior, aunque al principio duela, no esclaviza, libera. El examen honesto no es el camino a la condena, es el camino a la libertad. Piénsalo así, no es lo mismo hacer una limpieza general y agotadora de la casa cada 10 años, con todo lo que eso implica de caos y desgaste, que el sencillo hábito de ordenar un poco cada día. El examen de conciencia regular no acumula terror. Evita que lo que dejamos sin ordenar se vuelva, con el tiempo, abrumador. Carmen lo entendió cuando salió del confesionario. No estaba destruida, estaba aliviada, porque finalmente había levantado la cubierta, había mostrado la herida y había permitido que la gracia de Dios entrara donde hacía años no podía entrar. Eso, precisamente eso, es lo que la Cuaresma te está ofreciendo hoy. No un inventario de crímenes, no una condena pública de tu vida. Solo esto, la posibilidad de ver con honestidad lo que Dios ya ve y llevarlo al lugar donde puede ser sanado. El examen de conciencia, cuando lo haces, ¿te produce paz o te genera angustia? Quédate un momento con esa pregunta, porque la respuesta dice mucho sobre cómo has aprendido a relacionarte con la misericordia de Dios. Porque ahora que entendemos el peso espiritual de lo que cargamos, es momento de hablar de algo concreto. ¿Qué haces tú con todo esto esta semana antes de tu próxima comunión? Hemos llegado al momento más importante de todo lo que hemos compartido hoy. No te he contado la historia de Carmen para que te sientas mal. Te la conté para que te sientas acompañado, porque lo que ella vivió, esa mezcla de sorpresa, vergüenza suave y alivio profundo, está disponible para ti también, hoy, esta semana.
pero requiere un paso concreto de tu parte antes de tu próxima comunión, antes de acercarte al altar como lo has hecho decenas, quizás cientos de veces. Quiero pedirte que hagas algo sencillo, algo que no requiere grandes palabras ni gestos dramáticos, solo honestidad y un poco de silencio. Siéntate, enciende una vela si quieres y hazte estas preguntas, despacio, sin prisa, sin esquivarlas. Hay alguien en mi familia a quien digo que he perdonado, pero cuyo nombre todavía me aprieta algo por dentro cuando lo pienso. Un hijo, un hermano, una nuera, un nieto, alguien con quien la distancia ya se volvió costumbre. Hay palabras que salieron de mi boca sobre alguien en voz baja entre personas de confianza que dañaron una reputación que nunca reparé. Hay una verdad que alguien necesitaba escuchar de mí y que callé, no por misericordia, sino porque el silencio era más cómodo para mí. He usado a Dios como testigo de mis devociones, pero no como juez honesto de mis relaciones. No te pido respuestas perfectas, te pido que te quedes con las preguntas el tiempo que haga falta. Y si algo se mueve dentro de ti, si algo duele, si algo pesa, si algo que creías resuelto resulta que todavía está pendiente, no lo cubras de nuevo. Llévalo al sacramento. No necesitas llegar con certezas absolutas. Carmen llegó con creo que guardé rencor, creo que murmuré más de lo que me admitía, creo que callé cuando debía hablar. 3, creo que, pero 3 actos de honestidad que abrieron la puerta a la gracia. Eso es suficiente para que Dios actúe. Porque la misericordia de Dios, y necesito que escuches esto bien, no es el permiso para no examinar nada porque Él perdona todo. La misericordia es el punto de llegada que hace posible el examen sin terror. Primero miramos con honestidad. Y entonces la misericordia tiene algo concreto a qué abrazar. El padre de la parábola no espera a que el hijo llegue con el discurso perfecto y la ropa limpia. Sale corriendo cuando lo ve venir desde lejos. Pero el hijo tuvo que levantarse, tuvo que caminar, tuvo que decidir que era hora de regresar. Ese es el paso que hoy te estoy invitando a dar. Carmen llamó a su hija esa misma tarde, no para tener la gran conversación que llevan años postergando, solo para decirle que pensó en ella. La hija, sorprendida, preguntó, «Mamá, ¿estás bien?» Y Carmen respondió, «Sí, hija, creo que ahora sí». No resolvió 40 años en una tarde, pero abrió la puerta que llevaba años cerrada con llave. Y eso fue suficiente para empezar. Quiero terminar con una palabra que viene de lo más profundo de mi corazón de pastor. No eres una mala persona por haber llegado hasta aquí sin ver lo que cargabas. Eres un ser humano que hizo lo que la mayoría hace: seguir adelante, adaptarse, sobrevivir, y Dios lo sabe. Él no te mira con decepción, te mira con la misma ternura con que mira a todo el que, después de mucho tiempo, decide volver a casa. Él no necesita tu devoción perfecta, necesita tu corazón honesto. Que esta Cuaresma sea para ti lo que fue para Carmen, no una condena, sino una restauración de la vista, que puedas ver con claridad, cargar con menos peso y acercarte al altar sabiendo que llegas con las manos abiertas, no vacías, sino dispuestas. Que Dios, que conoce cada rincón de tu historia, tenga misericordia de todo lo que aún no has podido nombrar. Que el Espíritu Santo ilumine lo que tú solo no puedes ver, y que la paz que recibas en el sacramento sea real, profunda, la clase de paz que no viene del olvido, sino del encuentro verdadero con quien te amó primero y te ama todavía. Ve en paz y ve con valentía.